Es siempre un gusto saludarla, respetada docente. En el siguiente espacio socializaremos la actividad final de la asignatura. Nuestro plan de gestión de riesgos en este caso fue expresado por la matriz de riesgo AMED, herramienta de la ISO 32010. Es un plan subsidiario del plan para la dirección del proyecto general, es decir, la empresa de construcción. Tenemos como entrada un evidente entorno laboral en donde no se aplica un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual será nuestro eje funcional durante el proceso de planificación, siendo el que estamos observando en pantalla. Reitero que el inicio del proceso tiene como entrada el escenario gráfico antes descrito. Esta información la vamos a transformar mediante la identificación, análisis y cuantificación de riesgos, así como también su categorización, y tendremos como salida precisamente la matriz de riesgo. Con la información resultante de este proceso será posible elaborar el formato de gestión de cambio, que es el que explicará al cierre de esta presentación nuestra compañera Yoli. Para hacer nuestra matriz de riesgos aplicamos 6 pasos fundamentales. Primero planificamos la gestión de los riesgos. Este proceso estuvo fuera del ciclo ya que lo realizamos una sola vez y consistió en la proyección de la utilización articulada de dos herramientas de gestión, que es el método VARO, que va a explicar más adelante nuestro compañero David, y la matriz AMEP. Segundo, identificación de los riesgos. Previo a la realización de nuestra matriz de riesgos AMET, usamos la herramienta ARO, pero solo, queda claro, solo como método de identificación de riesgos por oficio. Aclaro, no como medio de gestión en cuanto a controles, limitamos su uso a la identificación de eventos con capacidad de afectar los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Tercero, una vez identificados estos peligros, hicimos uso de la matriz AMEDS para realizar el análisis cuantitativo y cualitativo, en donde priorizamos los riesgos y cuantificamos su impacto. Quinto, posteriormente nosotros hicimos una estructuración de un plan de mitigación para los riesgos tolerables o moderados, es decir, que planteamos controles. Y para los riesgos altos se diseñó un plan de transferencia de riesgos que se traduce básicamente en la contratación de servicios de empresas aseguradoras. Sexto, después estructuramos un proceso de seguimiento y control, ya que tenemos que estar al pendiente de nuevos riesgos y de aquellos que ya identificamos en caso de que estos evolucionen. Esto es si aumenta su probabilidad de ocurrencia o su impacto. Los dos últimos componentes del ciclo que están viendo en pantalla, que es la planificación de respuesta y el control de monitoreo, se encuentran consignados en el formato de gestión del cambio, el cual se explicará al cierre de esta presentación por nuestra compañera Yoli. Muy amable. Continúa, David. Gracias, compañero Wilmar. Buenas noches, estimada profesora. Soy el estudiante Juan David Benavides Caballero. Como le indicaba nuestro compañero Wilmar, utilizamos la metodología del ARO para poder identificar los riesgos y peligros que intervienen en la actividad económica escogida. En este orden de ideas, esta metodología permite identificar los pasos básicos de una tarea o un oficio para determinar los peligros asociados en un proceso productivo. Permite generar recomendaciones y obliga prácticamente a la empresa a tomar decisiones frente a la situación. Pero como solamente lo usamos para determinar riesgos y peligros, utilizamos como fuente de investigación las personas, sus acciones, los equipos, las herramientas, las condiciones ambientales, los materiales que en él intervienen para poder analizarlos. En ese orden de ideas pudimos encontrar unos riesgos físicos, entre ellos encontramos una contaminación auditiva, un inadecuado transporte de herramientas, vemos que hay trabajadores que no usan elementos de protección personal, vemos trabajos inseguros en los trabajos en altura y vemos un transporte inadecuado de materiales que representan peligros para la organización y los empleados. También pudimos determinar unos riesgos químicos. Estos se encuentran asociados con quizás una mala capacitación de los trabajadores, un inadecuado manejo de sustancias, un inadecuado manejo o almacenamiento de esas sustancias químicas que representan también riesgos. Vemos aquí claramente un trabajador que no usa elementos de protección personal para la manipulación del cemento. Dentro de los riesgos ergonómicos, que es uno de los más comunes en las organizaciones, pudimos observar
que no existe un control determinado para el levantamiento de cargas y básicamente también el transporte de estas. Esto también representa un riesgo para los trabajadores y un riesgo para la organización. Dentro de los riesgos económicos, pudimos determinar que hay aquí un trabajador el cual está sufriendo un atascamiento de uno de sus miembros inferiores y vemos otro trabajador que está realizando actividades de taladro muy cerca a sus extremidades inferiores. En los riesgos eléctricos se puede evidenciar que los trabajadores no cuentan con una capacitación específica para el transporte de tubería o materiales metálicos. Aquí se logra evidenciar en la imagen que uno de los trabajadores de la empresa, al transportar uno de estos tubos, entró en contacto con las redes eléctricas y esto le produjo un choque que se podría traducir en la muerte o en una incapacidad demasiado prolongada. Esto elevaría el ausentismo laboral en la organización, podría generar demandas para la misma y sanciones disciplinarias y penales. En este orden de ideas, le doy el paso a la compañerita para que continúe con la exposición. Gracias, David. Me presento, mi nombre es Rosa Pulido. Para dar continuidad a la actividad es importante mencionar que la industria de construcción representa un porcentaje significativo en cuanto a riesgos psicosociales se refiere, de acuerdo a diferentes estudios que se han realizado a nivel ocupacional. La información resultante de la identificación de riesgo en la herramienta ARO fue trasladada a la matriz AMEF, en donde la información fue analizada tanto cualitativa como cuantitativamente con el fin de establecer controles efectivos para mitigar los riesgos y disminuir la probabilidad de impacto de los mismos. La valoración del riesgo dentro de la matriz de AMEF se valora teniendo en cuenta los siguientes criterios. Si está de 1 a 4 es un nivel de riesgo bajo, si está de 5 a 8 es un nivel de riesgo medio y si está entre 9 y 12 es un nivel de riesgo alto, el cual requiere y es necesario la eliminación o transferirlo. Ahora me permito hacer explicación de uno de los riesgos, los cuales fueron identificados y registrados en la matriz AMEF. Tenemos como ejemplo la mezcla de cemento. Esta es una tarea que identificamos como potencialmente de riesgo. Identificación del riesgo, inadecuada manipulación de bultos de cemento, un riesgo químico y un riesgo ergonómico. Consecuencias del peligro. Puede desencadenar enfermedades cardiovasculares, enfermedades de cáncer de pulmón, cáncer hepático, efectos negativos en la reproducción, protuberancias endocrinas, ceguera y otros daños oculares. Parte del cuerpo que afecta el contacto con la piel, los ojos, las vías respiratorias y es un desafío significativo en cuanto a tema ergonómico, ya que pues es una carga bastante pesada. Con la información expuesta anteriormente y todos los riesgos identificados, se procede a diligenciar el formato de gestión del cambio, en donde se expresan las estrategias para mejorar el entorno ocupacional de una manera integral. Continúe, compañera Yoli. Buenas noches, profesora Patricia, teniendo en cuenta que la idea es mitigar el riesgo de la empresa objeto de estudio en construcción, vamos a implementar unos cambios en el sistema, en el formato de gestión del cambio, el cual consiste en implementar el sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo, teniendo en cuenta que debemos cumplir la normatividad vigente y con esto daríamos por cumplido el objetivo, el cual es minimizar el riesgo, tener unos trabajadores saludables y una empresa que cumpla con todos los estándares de calidad. Como primera medida es contar con un profesional en seguridad y salud en el trabajo, que la empresa gestione sus recursos financieros para tal ejecución, crear un plan de acción, un plan anual de trabajo y monitoreo biológico, una adquisición de equipos de protección personal para todos los trabajadores de la empresa
la implementación integral del programa de medicina preventiva y del trabajo. De igual manera, el COPAS, el nombramiento del COPAS dentro de la empresa, el Comité de Convivencia Laboral,